Como ustedes sabrán, estamos leyendo la Confesión de Fe de Westminster, así que vamos a estar leyendo y reflexionando en torno al capítulo 2. Hoy nos corresponde el capítulo 2 de la Confesión. Ya estuvimos hartas clases hablando acerca de la palabra de Dios, la revelación bíblica, y ahora vamos a hablar un poco acerca de Dios. Vamos a hacer teología propia. Ya pasamos de bibliología y vamos a hablar de las doctrinas de Dios, que se conoce como teología propia. Así que vamos a estar reflexionando en torno a eso. Antes de comenzar entonces, lo que todos están esperando, la respuesta, ¿cierto? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? Ya. Tengo acá 4 hermanos que sacaron 7, así que felicitaciones. Ya. Si usted viene a las clases, está fácil. Si usted estudia o lee los apuntes antes de venir, está fácil. Así que vamos a responder rápidamente las preguntas. Así que, primera pregunta, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios? Falso. La Biblia es la palabra de Dios. La perspicuidad de la Biblia significa, esta pregunta está repetida, que es clara y entendible. Esa es la perspicuidad. Eso es lo que entendemos por perspicuidad. El Antiguo Testamento en su forma original fue escrito únicamente en arameo. También está repetida. Falso, ¿cierto? Es hebreo y tiene partes en arameo. Los pasajes claros deben ser interpretados a la luz de los pasajes oscuros. Falso, es al revés. Es al revés. Los pasajes oscuros o difíciles deben ser interpretados a la luz de los pasajes claros. ¿Ya? Ahí está la trampa, esa era la pillería. Así que esa era una pregunta difícil. En relación al Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? El Nuevo Testamento en griego. ¿Y cuántos libros tiene? 27. Así que ahí estaba la respuesta. No fue escrito en latín, por si acaso, sino que fue escrito en griego y consta de 27 libros. Los libros apócrifos, veamos, ¿son traducciones tempranas del Nuevo Testamento? No. ¿Corresponden a libros escritos por el apóstol Juan? No. Es otra forma de denominar a los escritos, oye, aquí se me fue la frase, a los escritos por el apóstol Juan, ya es otra forma de denominar a los escritos de Moisés. No, falsa. ¿Corresponden a libros que no son parte del canon? Efectivamente, esos son los apócrifos. Y la última, ¿la Biblia se debe interpretar según lo que enseña la Iglesia? Falso, eso es erróneo. Las doctrinas de antiguos teólogos, como Juan Calvino, Lutero, esto fue lo que dijeron ellos. Tampoco. Si se equivocaron, se equivocaron. Las enseñanzas de los padres de la Iglesia, esto fue lo que enseñó Orígenes, Tertuliano, no, tampoco. La misma Biblia, efectivamente, la Biblia se interpreta a sí misma. Esa fue una frase que hablábamos la clase pasada, que tiene que ver de que la misma Biblia nos da luz y claridad acerca de su propio contenido. No necesitamos de la tradición eclesiástica, no necesitamos de la Iglesia en sí como organismo para poder interpretar las Escrituras. Eso es lo que la confesión nos enseña, que cada cristiano puede y debe leer las Escrituras y puede entenderlas. No necesita de que alguien le esté ahí enseñando, ¿ya? Y eso también impulsó a la traducción de los textos bíblicos, ¿ya? Para que cada persona tuviese la Biblia en su lenguaje, ¿cómo se dice? Vulgar o común, ¿ya? Entonces, hoy vamos con el capítulo 2, que habla de Dios y la Santísima Trinidad. Por lo tanto, vamos a leer hoy, creo que vamos a alcanzar solamente el primer párrafo, que es un poco largo, pero vamos a ir profundizando, ¿ya? Así que vamos a leer, creo que lo tengo en 2 párrafos ahí. Leámoslo todos juntos para poder ir extrayendo algunas cositas. Dice así: no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo,
miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, extenso en ánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de los que buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Ya? Es el texto que vamos a estar estudiando, es el primer párrafo de este capítulo y vamos a estar extrayendo algunas ideas. ¿Ya? Vamos a volver atrás porque acá hay una idea importante que nos presenta este párrafo. ¿Cuál es esa idea? Si alguien la puede identificar. Dios es absoluto. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que sea absoluto. Tiene todo el poder. Tiene todo el poder. ¿Ya? Pero antes de eso, hay algo más, que es muy importante. Es un solo creador. Exactamente. Dios es único. ¿Qué significa eso? ¿O qué implicancias tiene eso? Exactamente. No hay más dioses. Y eso es importante. Nosotros creemos de que Dios es único, Dios uno solo es, y que no hay posibilidad, no hay admisibilidad para decir de que hay más dioses. ¿Ya? Vamos con Deuteronomio 6:4 y 1 Corintios 8, del 4 al 6. ¿Ya? Alguien que busque Deuteronomio. ¿Algún voluntario? Deuteronomio 6:4. ¿Algún voluntario que quiera leerlo? Ya, hermana Adriana. Y otra persona que busque 1 Corintios 8. ¿Algún voluntario que quiera leer Corintios? Ya, allá, hermano Legario. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice hermana Adriana? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya, muchas gracias. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Esto quién lo dice? ¿En qué contexto está esto? Deuteronomio, ¿en qué contexto está? Mandamiento, desierto. Ya, Desierto. Moisés, el desierto, el pueblo de Israel sacado de Egipto, y Deuteronomio es el capítulo previo a la conquista de la tierra prometida, y es básicamente la preparación del pueblo e incluso como la renovación del pueblo, ya que esa generación o la primera generación no iba a conocer la tierra, pero sí los hijos de ellos. Por lo tanto, lo que hace Moisés también ahí es recordar la ley. Y acá lo que está diciendo es que Jehová es uno, un solo Dios. ¿Por qué dice eso? Porque Israel se iba a enfrentar, de hecho ya había estado frente a naciones que creían en otros dioses. Por lo tanto, esto también nos lleva, o mejor dicho, lo vamos a anotar acá, a lo que se conoce como el monoteísmo. ¿Qué significa el monoteísmo? Un solo Dios. ¿Nosotros somos monoteístas? Sí. Sí, pero le falta algo acá. Le falta un apellido a esa frase. Cristiano. Porque los musulmanes también son monoteístas. ¿Pero en quién creen ellos? En Allah. ¿Ya? Entonces, nosotros somos monoteístas cristianos. Y aquí vamos a empezar, y lo vamos a ver más adelante, esta idea de un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Y eso ya es un poco difícil de entender, pero lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que quedarnos con esto. No hay más dioses,
esto solamente nos lleva al monoteísmo cristiano, y por otro lado, esto significa o implica la exclusividad del Dios bíblico. Eso es importante. Nosotros creemos de que el Dios bíblico, el Dios de las Escrituras, es el verdadero Dios. ¿Ya? Entonces, suena sencillo de decirlo, pero esto tiene implicancias, porque lo que estamos diciendo acá es que cualquier otra religión que no crea en el Dios bíblico es una religión falsa. Y allá se pone más complicada la cosa. ¿Ya? Aquí pueden catalogarnos como a lo mejor intolerantes, pero en este sentido nosotros decimos de que el Dios bíblico, el Dios que está en las Escrituras, es el único Dios. Por lo tanto, aquellos que no reconocen a Cristo no están adorando al Dios de las Escrituras. Y eso es importante, ¿ya? Pero quiero complicar un poquito más la cosa y les voy a colocar acá un concepto que quiero que lo discutamos. No sé si les suena. Ecumenismo. ¿Es correcto el ecumenismo? ¿Es válido? ¿Debemos buscarlo? ¿Debemos participar del ecumenismo? ¿Qué opinan? Aquí quiero escucharlos. Bueno, pero yo creo que tenemos que partir por ahí. Se supone que el ecumenismo es una inclusión de todas las fe, y donde tiene cabida para todas las fe y todas las personas que quieren adorar a un cierto supuesto Dios. ¿Ya? ¿Alguien más quiere definirlo o añadir alguna? Es como una reunión junta de todas las denominaciones, tanto católicas, de todos los tipos de creencias. ¿Ya? ¿Alguien más? Lo que dicen ellos, pero sumado nunca de, no sé, un objetivo común, el amor, independiente de quién sea el Dios, independiente de la fuerza. ¿Ya? ¿Alguien más? Hagamos un ejercicio. Alguien que tenga internet, busque la definición de ecumenismo. Es el movimiento que busca la unidad visible entre todos los cristianos, basándose en la oración de Jesús en Juan 17:21, que todos sean uno, para que el mundo crea y en el llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Ya, eso es una definición de inteligencia artificial, ¿no? Es como lo primero que salió, ¿no? Ya. ¿Sí? Me salió algo de ser ecuménico. ¿Ya? Significa no solo entablar amistad con cristianos de diferentes iglesias y tradiciones, sino también encontrar maneras de orar y trabajar juntos, descubriendo que así nuestras vidas se enriquecen y nuestra comprensión se profundiza. Bien. Y aquí no sé si le llamó la atención algo, pero al menos las definiciones que se tocan acá o que se presentaron hablan de cristianismo. No están considerando otras religiones que no sean cristianas, ¿ya? Hay una diferencia ahí, y de hecho por eso les quiero presentar el otro concepto que se conoce como diálogo interreligioso. ¿Qué es el diálogo interreligioso? Diálogo interreligioso. Pero independiente de que sean cristianos. Ya, vamos a definir un poquito entonces el ecumenismo según las definiciones que tenemos ahí y según los conceptos. En el ecumenismo podríamos tener, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ICR. ¿Por qué? Porque ellos creen en Cristo. Podríamos tener a quién más. Yo no sé si sean cristianos ellos. ¿Quién más? ¿Qué otra iglesia más reconoce a Cristo? Ya, la evangélica. ¿Qué otra iglesia más reconoce a Cristo?
Ya está, Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante, que ahí los incluye a nosotros. Y me falta una que es antigua, la ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa. ¿Cuál es la Iglesia Ortodoxa? ¿Alguien sabe? ¿No? Exactamente, la Iglesia Católica en el año 1050, por ahí, búsquenlo, 1050 y algo, se divide por Oriente y Occidente. Entonces la Iglesia Católica Romana viene a ser la iglesia después de Occidente, mientras que la ortodoxa viene a ser como la manifestación de la Iglesia Católica de Oriente. ¿Hay alguna diferencia? Sí, como por ejemplo el tema del Papa. Entiendo que la Iglesia Ortodoxa no reconoce la figura del Papa, y por otro lado también hay una diferencia a nivel de credos, ¿ya? Ahí, si quieren, investiguenlo, pero nace esta como manifestación de la Iglesia visible de Dios, ¿ya? En primer lugar, Católica Romana, o mejor dicho, Iglesia Universal, Iglesia Apostólica, que se manifiesta a través de la Iglesia Católica Romana. Después hay una división ahí, Iglesia Ortodoxa, en el 1050, y luego de eso, a través de esta también nace la Protestante, que son manifestaciones de la Iglesia. Entonces, puede que haya más religiones o denominaciones que sean cristianos, pero creo que aquí tenemos como las 4 más preponderantes. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre la evangélica y la católica? No necesariamente lo mismo. De hecho, el 31 de octubre es Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Es básicamente porque yo prefiero hacer esa distinción, porque no necesariamente todos los evangélicos se adhieren a las confesiones de fe o al desarrollo teológico de las protestantes. Yo creo que más que nada por eso. Pero en estricto rigor son lo mismo. De hecho, si somos estrictos en la palabra, todas las iglesias son evangélicas, todas las iglesias son católicas, ¿ya? Pero es un tema más conceptual, ¿ya? Pero podría ser lo mismo en realidad, pero tiene que ver con eso, de que dentro del mundo evangélico más cotidiano no hay tanto reconocimiento a ciertas cosas o confesionalidades que son protestantes, ¿ya? Y ahí a veces se hace una diferencia, ¿ya? Dentro de eso podríamos considerar lo que se conoce como ecumenismo, ¿ya? Que tiene que ver con este movimiento que promueve la comunión entre iglesias cristianas que reconocen al mismo Dios. ¿Hermano Ramiro? Aquí hay una referencia de la RAC. Ya, a ver. Una tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Ya, lo encuentro bien interesante esa definición, como restauración. Ya, pues podría ser. Pero sin embargo, está el concepto de diálogo interreligioso, que eso va a ejemplificarse a través de uniones o trabajos ¿cómo se puede decir? Uniones o trabajos conjuntos entre distintas fe, como por ejemplo el cristianismo. ¿Qué otra fe? El Islam, que eso es como una media luna con estrellita. Y por otro lado, por ejemplo, también los judíos, ¿ya? También hay un montón de otras, creo yo que estas son como las 3 más, ¿ya? Cristianismo, Islam y Israel, o judaísmo mejor dicho. Hinduismo también, que reconocen todas las religiones o los credos, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca ahí? Buscar diálogo, ¿no? No sé qué van a dialogar en realidad, pero sí se busca un diálogo. Obviamente no es hacia lo que es la doctrina de ortodoxia, sino que creo que Juan Carlos lo decía, que buscan beneficios más en común, por ejemplo, lo que es la paz o el bienestar, cosas así, ¿ya? Pero en ninguna manera estos 3 van a estar de acuerdo en temas doctrinales, ¿ya? Porque el Dios del Islam no es el Dios cristiano y el Dios judaico tampoco es el Dios cristiano. Y ahí hay que tener eso bien claro, ¿ya? Entonces, dicho esta aclaración, que creo que es importante,
¿Alguien tenía 1 Corintios o no? Sí, por favor. 8, versículo. 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ya. Esto nos amplía la idea de que Dios es único y verdadero. Vamos a colocarlo acá también. Y verdadero. Por tanto, cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero es un Dios falso. ¿Ya? Falso. Cualquier manifestación o intento de deidad que no sea Dios es falso. Alá es un Dios falso. Eso es lo que confiesa la iglesia cristiana. Alá no es el Dios de la Biblia, por lo tanto es un Dios falso, no es el Dios verdadero. Bien, vamos entonces con lo que sigue desarrollando esta confesión, porque nos va a describir cómo es Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra o de acuerdo a la revelación. ¿Ya? Así que vamos a borrar para hacer el diagrama, que es súper sencillo, porque la confesión sigue añadiendo cosas. Y si usted vino o participó de los estudios bíblicos, sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que hace la confesión ahora? Describe a Dios. ¿Y cómo se conoce eso? Atributos de Dios. Atributos. Los cuales son, o se caracterizan o se diferencian en dos, ¿cierto? Comunicables. Vamos a escribirlo al revés mejor. Incomunicables y comunicables. ¿Qué significa cada uno de estos dos conceptos? Exactamente, exclusivo de Dios. ¿Y los comunicables? Los que comparte con nosotros, que podemos manifestarlos, ¿ya? Que podemos desarrollarlo, obviamente no de forma perfecta, eso es importante. No porque un atributo sea comunicable significa que nosotros vamos a ejercerlo o evidenciarlo de forma perfecta como lo haría Dios, ¿ya? Es importante esa distinción, ¿ya? Vamos con algunas lecturas. Job 11, si alguien lo puede buscar del 7 al 9. Otra persona, Juan 4, 24. Ya, vamos uno a uno. ¿Quién va a buscar Job 11? ¿Algún voluntario? Ya, hermana Adriana. Otra persona que busque Juan 4. Ya, la Ale. Pablo entonces va a buscar 1 Timoteo 1, 17. Otra persona que busque Deuteronomio 4. ¿Algún voluntario? Ya, Pepe. Ya, Daisy le vamos a pedir entonces Lucas 24, 30. Otra persona que busque Hechos, ¿algún voluntario? Ya, Juan Carlos, Hechos 14, del 11 al 15. Hermano Ramiro, usted quería buscar, ¿cierto? Ya, Santiago 1, 17. Otra persona que busque Primera de Reyes, Germán, primer libro de Reyes 8, 27. Otra persona, Salmo 92, hermana Rosita, ya. Otra persona, Salmo 145, ya, hermana María. Otra persona, Génesis 17:1. ¿Algún voluntario? Génesis 17:1, hermano Legario. Y Jonás le voy a pedir entonces Romanos 16:27. Y vamos a terminar esta ronda con Isaías 6:3. ¿Algún voluntario?
Ya, la Magda y la Nati entonces, Apocalipsis 4:8. Ya, ese mismo orden, ¿ya? Vamos a ir leyendo algunas cualidades del Señor. ¿Alguien tiene Job 11? Ya, por favor, del 7 al 9. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos quedas, es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Ya, muchas gracias, hermana Adriana. ¿Qué es lo que nos describe acá? Y es el primer punto que está ahí en la confesión de que Dios es infinito en su ser y a la vez también es perfecto. Ya vamos a incorporar esos dos conceptos. Eso es, ¿comunicable o incomunicable? Que sea infinito y perfecto. Incomunicable. Entonces, vamos a colocar acá infinito y perfecto. Ya, continuemos entonces. ¿Alguien le pedí Juan 4, 24? Ya, dale. 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya, ¿qué característica nos da de Dios? Ya, también lo vamos a colocar acá como incomunicable. Ese espíritu. ¿Qué otra cosa más? Veamos 1 Timoteo 1:17. ¿Quién lo tenía? Pablo. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Bien, entonces otro atributo que vemos que es invisible. ¿Cuál? Ya, vamos a incorporarlo también, aunque está en otras lecturas, pero sabio y inmortal, ya, coloquémosle inmortal también. Exactamente. Sí, es mejor ese concepto. Pero creo que está más adelante, así que lo vamos a ver. Deuteronomio 4:15. Sí, Pepe. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día de que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ya aquí habla de que Dios, al ser espíritu, no tiene cuerpo. Claro. Esto no es la sabiduría, podría ir acá. Tienes toda la razón. Sí, es que estábamos describiendo, sí, nos saltamos, pero claro, la sabiduría, es que el orden que da la confesión es que son primero los incomunicables. Entonces, como incorporamos uno que no estaba en la lectura, en realidad hay ahí, sí, efectivamente. Bien, continuamos. ¿Alguien tiene Hechos 14:11? Ya, por favor. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Hasta el 15, ¿cierto? Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ya. Ahí lo que está hablando es la distinción entre Dios y el hombre. En este caso, habla de que Dios no está sujeto a pasiones.
a lo que sí estaría sujeto el ser humano. Santiago 1:17. ¿Quién lo tiene? 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia. Muy bien. Continuamos entonces. Teníamos Santiago, primer libro de Reyes, 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? La inmensidad de Dios. Dios es inmenso. Lo que está diciendo es que la gloria de Dios no cabe, no está en un templo hecho por manos humanas. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y eso hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que usted no piense que en esta construcción está la gloria de Dios. No es capaz de contener la gloria de Dios. ¿Ya? De hecho, la gloria de Dios o la manifestación de la gloria de Dios está en Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted puede contemplar esa gloria. Vamos entonces con Salmo 92. ¿Alguien lo tenía? Ana Rosita, por favor. Antes que naciese los montes y formase la tierra, el mundo desde el siglo hasta el siglo fue Dios. ¿Ya? ¿De qué está hablando ahí? La eternidad de Dios. Eternidad. Ya, si usted tiene alguna duda de alguno de estos atributos, vea la serie de estudio bíblico. Ahí profundizamos, creo que no en todos, pero sí en la gran mayoría. Salmo 145, versículo 3. Hermana María. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ya, aquí está hablando de que Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Tiene todo el poder. Vamos con ¿Cuál leyó usted, hermana María? Ya, léalo de nuevo, por favor. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ya, no, me equivoqué. Aquí habla de la incomprensibilidad. Es incomprensible. Incomprensible. Ya. Lo otro lo voy a anotar arriba. Y el que correspondía ahora, que era todopoderoso, es el Génesis 17:1. ¿Alguien lo tiene? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bien. Apocalipsis 4:8. ¿No? ¿Nadie se lo dio? Ah, sí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya. Aquí entonces reafirma esta idea de ser todopoderoso, pero también incorporamos que Dios es santo. ¿Ya? Y eso está claramente ahí. Romanos 16:27. Ya, porfa. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ya, ahí tenemos entonces la sabiduría, que lo habíamos notado y que ese sí es comunicable. Y por otro lado también la santidad, que eso estaba en Apocalipsis 4:8 y también Isaías 6:3. No sé si alguien le di Isaías, sí, por favor. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya, ahí entonces tenemos la santidad. Hay otros dos atributos más, que es que Dios es libre y absoluto, que también los vamos a anotar acá. Dios es libre y absoluto, que realmente son atributos que le pertenecen solamente a Él. ¿Ya? ¿Qué es lo que añade la confesión? Una vez que ha descrito estos atributos,
dice lo siguiente, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su gloria. Y eso es importante, hermanos. Hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar o mencionar? Lo voy a dejar ahí para no borrar eso. Es que Dios, todas las cosas que hace, esas cosas, o todas las cosas que ocurren, mejor dicho, responden a la voluntad de Dios. Y eso es importante. Ningún evento en la historia se escapa de la voluntad de Dios. Y es el concepto que trabaja la confesión de fe, cuando habla de el consejo de Dios, la voluntad de Dios, los decretos de Dios, está apuntando a eso, de que antes de que todas las cosas fuesen, Dios ya las conocía. Y que todas las cosas que ocurren están dentro de la voluntad de Dios. Eso es importante. Todas las cosas que ocurren están dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué decimos de esta voluntad? Que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. La voluntad de Dios no cambia. Por más que usted ore, usted no le va a cambiar la voluntad al Señor. El Señor no es variable. Por más que usted ore, que haga ayuno, que haga una manda o que haga un montón de cosas, usted jamás le va a cambiar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta y es inmutable y a la vez también es justa, justísima, dice la confesión. Y ahí nos da Efesios 1:11, si alguien lo quiere buscar para que lo pueda leer. Lo que nos está diciendo es que todo lo que ocurre obedece a un patrón justo de Dios, que nada es injusto de lo que nos ocurre, que no hay elemento o acontecimiento que sea injusto en la historia, que todo está dentro de esa voluntad perfecta de Dios. Mientras alguien busca Efesios 1:11, voy a pedir que busquen Proverbios 16:4, otra persona Romanos 11:36 y otra persona Apocalipsis 4:11. ¿Sí? Una consulta con respecto a lo que dice usted. ¿Y dónde queda la misericordia de Dios? Por el hecho de que muchas veces, por ejemplo, tenemos antes del diluvio, él dice que se había arrepentido de haber pegado al hombre. Y después muestra la misericordia en Noé. Entonces uno lee eso y dice, bueno, se arrepintió Dios. Muchos dicen no, que él no se arrepiente porque la historia está... Que no es hombre para arrepentirse. Pero lo dice. Claro, sí. Ahí lo que ocurre, que eso es Génesis 6, ¿o no? Génesis 6, 7, por ahí debería estar, ¿sí? Eso se conoce como antropopatismo, que básicamente es que dentro de la literatura hebrea se ocupa un concepto humano para describir ciertas reacciones, no sé si reacción es la palabra más adecuada, pero sí la percepción de Dios sobre ciertas cosas. En este sentido, lo que está describiendo Génesis 6 es la maldad del ser humano, es la maldad del hombre. ¿Hasta qué punto llega esa maldad? A que Dios diría eso, o que Dios manifestaría eso, de que el ser humano realmente no está haciendo la voluntad de Dios, no está cumpliendo el propósito por el cual Él lo crea. Pero más que decir de que Dios se está arrepintiendo, que en realidad no es así, porque la misma Biblia lo dice, de que Dios es inmutable, Dios no cambia, y por otro lado, si creemos de que Dios se está arrepintiendo de haber creado el hombre ahí, estaríamos diciendo de que ese momento histórico no estaba en la mente de Dios cuando Él creó las cosas, porque es algo que le sorprendió, porque se está arrepintiendo. Entonces, claramente no apunta a eso, apunta a cómo la maldad del ser humano refleja una vocación totalmente perdida por la cual Dios lo creó. Y en este caso es la maldad. ¿Y ahí nos estaría mostrando la misericordia? Exactamente. Pero ahí Dios no cambia tampoco. Porque nosotros vemos, y esto nos ayuda también el desarrollo teológico, de que la misericordia de Dios representa esta idea de no dar
lo que realmente se debe recibir. Esa es como la definición de misericordia. No recibir lo que te toca recibir. En cambio, gracia es recibir aquello que no debes recibir, ¿ya? Entonces ahí van de la mano. El tema es que Dios no cambia en ese sentido porque esa maldad, esa injusticia, Dios la sigue cobrando. Dios sigue haciendo esa justicia. En primer lugar, con los hombres caídos, pecaminosos, que murieron en el diluvio, pero los justos, aquellos que se salvaron, aquellos que vivieron por la fe, esa maldad, ¿quién la pagó? La paga Cristo. Entonces al final ahí tampoco vemos una variación en el sentido del Señor. Él manifiesta misericordia de no dar lo que deberían recibir. Sin embargo, su justicia sigue intacta. Entonces esa maldad sigue siendo pagada. Y en este caso la paga Cristo. Y ellos a través de la fe reciben eso. ¿Ya? ¿Sí? En la NTV, ese versículo de Génesis dice: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Ya. Intenta mostrar como, así como Dios se deleita y se regocija, también Dios se entristece. Bueno, trata de explicar esa... Es como una especie de emoción, para que nosotros podamos entender la idea. Es como eso. ¿Ya? Que se arrepiente porque se equivoca. Claro. Ese sentido, ¿ya? Estábamos viendo algunos pasajes, Efesios 1, 11. ¿Alguien lo tiene? Hermana Adriana, y Pepe, tú busca, porfa, Proverbios 16, 4. ¿Ya? Hermana Adriana. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Exactamente. Él hace todas las cosas según qué. ¿Según la contingencia? ¿Según lo que va ocurriendo? No. Según su voluntad, la cual es eterna. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al limpio para el y aún al impío para el día malo. Ya. Todas las cosas las ha hecho para sí mismo. Está haciendo referencia de que todas las cosas son para la gloria de Dios. Es el fin. ¿Ya? Si alguna vez usted empieza a tener preguntas medias filosóficas de cuál es el sentido de toda la vida, por qué existe todo lo que existe, por qué hacemos todo lo que hacemos, por qué la historia avanza según cómo va avanzando, es eso, es la gloria de Dios. Todas las cosas que ocurren es para su gloria, de acuerdo a sus propósitos. Y eso también reconforta en el sentido de que nos ayuda a entender de que cada evento que ocurre en la historia está dentro del control de Dios y que va a glorificarle, independiente de que pueda parecer algo malo en el momento, pero termina siendo para la gloria de Dios. Romanos 11:36, si alguien lo tiene, que lo pueda leer, y otra persona me busca Apocalipsis 4:11. Pablo. Apocalipsis 4:11. Ya, Ale, Romanos. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Exactamente. Es un versículo muy, muy conocido, ¿cierto? Para Él, por Él y de Él son todas las cosas, todo lo que ocurre es para Él. A Él sea la gloria. Apocalipsis 4:11. Señor, Pablo. tú no eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, muchas gracias. Este es el Dios al cual nosotros creemos, este es el Dios bíblico, el Dios que hace todas las cosas para su gloria, de acuerdo a su voluntad, a su consejo que es inmutable, que es justo, que no cambia, ¿ya? ¿Qué es lo que la confesión también añade? Y con esto vamos a ir cerrando. Nos va a presentar también algunos atributos que son comunicables. Ya pusimos uno acá que era la sabiduría. Sin embargo, y para ir más rápido, voy a solamente mencionarlos. Si usted los va ahí descubriendo, los podemos también ir anotando. Dios es amor. Y nosotros también podemos manifestar amor. ¿Qué otro atributo más?
tenemos la bondad, que Dios es benigno, ¿cierto? Es bueno. ¿Y qué otra cosa más? Misericordia. ¿Dónde está eso? ¿Ya? Siguiendo la lectura ahí, extenso en ánimo, ¿cómo lo definiría en una sola palabra? Uy, está interesante esa... habría que ver, si alguien puede buscar en la biblioteca, hay un libro que se llama La Confesión de Fe de Westminster, que es otra versión. Un azulito, ¿sabes quién lo puede buscar ahí, porfa? En la segunda parte. Creo que está ahí. Voy a leer esa parte porque está interesante. A ver si lo clarifica o lo describe de otra forma. Extenso en ánimo, el capítulo 2. No, más acá. No, te fuiste muy... No, creo que es... Una página más. Ahí. ¿Qué dice? Amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente. ¿Eso sería? Paciente. Sí, aquí ocupa el concepto de paciente. Tiene que ver con eso entonces, ¿ya? Que es paciente. Vamos a incorporarlo también acá. Paciente. Que esto también puede ser lenguaje antiguo. Paciente. ¿Qué otra cosa más o qué otro atributo más? Santo. Santo. ¿Ya? ¿Y eso es un atributo comunicable? No. Eso es parte de la característica de Dios, que está más asociado con la justicia. Creo que no lo tenemos acá. En algún salmo aparece que es clemente. ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Qué es la clemencia? Es como piedad, ¿cierto? Es como compasión también. Podríamos quizás incorporarlo dentro de misericordia, como ese atributo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la confesión también? Es un Dios que perdona iniquidad, por lo tanto no hay ningún pecado que no sea perdonado por Dios. ¿En qué sentido? ¿Ya? Esto, para no caer en el universalismo, de creer de que todos los pecados de toda la humanidad son perdonados, por lo tanto nadie va al infierno. No, lo que está diciendo acá es que no hay pecado en tu vida, o no hay tipo de pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, ¿cómo entendemos eso con el pecado imperdonable? Que la Escritura también no habla. Pero eso lo podemos ver más adelante. ¿Cuál es ese pecado? ¿Sí? Eso va con la santidad. Creo que no lo notamos santidad, ¿cierto? Sí, va más asociado con la santidad, que él no está influenciado por el pecado, por lo tanto él está lejos de eso. Habla entonces de perdonar iniquidad, transgresión y pecado. Es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. ¿Ya? Y ahí tenemos Hebreos 11:6, si alguien lo quiere buscar. Y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios. O sea, lo que está diciendo en realidad la confesión es que todo acto, toda acción tiene su justa retribución. En ese Dios creemos. No creemos en un Dios que pasa por alto las injusticias. E incluso un Dios que galardona o que premia, por decirlo de alguna forma, o que bendice a aquellos que le buscan con diligencia. Como dirían por ahí, en la obediencia hay ganancia. O sea,
aquellos que le obedecen, aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, también son bendecidos. Eso es lo que nosotros también creemos, ¿ya? Hay una parte asociada a la obediencia, que tiene que ver con la santidad y con buscar al Señor. No sé si alguien tiene Hebreos 11. Sí, hermana Adriana. Hebreos 11 ya. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya, muchas gracias. ¿Qué más añade la confesión? Que Dios es justo, entonces terrible en sus juicios, que odia todo pecado. ¿Ya? Hermanos, el pecado es pecado. Eso es lo que está diciendo. Aquí no hay pecados, pecados blancos, como se dice. Todo pecado es pecado ante los ojos del Señor. No hay pecados menos graves o pecados más livianitos, por decirlo de alguna forma, que no ofenden al Señor, sino que todo pecado es una ofensa ante Dios. Ya sea que tú mates a una persona, o que tú mientas, o que faltes a la verdad diciendo falso testimonio. Ambos son pecados ante los ojos de Dios. ¿Ya? No hay una especie de gradualidad, por decirlo de alguna forma, de que soy menos pecador porque mi pecado no es tan grave ante los ojos de Dios. Todos nuestros pecados son afrenta contra Dios, son ofensas a Él. ¿Sí, hermana Alejandra? Verdadero. Sí, eso es un atributo que lo vamos a colocar acá, si no me equivoco. Dios es verdad. Bien, muchas gracias. ¿Qué más nos dice? Y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Nuevamente reafirma esta idea de que todo acto de injusticia tiene su justa retribución ante los ojos de Dios. No hay acto que no sea juzgado por Dios. No hay injusticia en la tierra que no tenga su justa retribución. ¿Sí? Una consulta. Eso está hablando a los que le siguen, a los que creen o a los que no creen. Lo digo esto porque ¿qué pasa con los pecados de las personas cuando se arrepienten y se convierten al Señor, pero todos pagados por el Señor? O sea, lo ven pecado porque fueron borrados. Pero ¿qué pasa? Yo lo veo ahí como el cristiano que sigue pecando. ¿Ya? ¿Qué pasa una vez después de eso? Claro, porque dice todo pecado por la justicia de Dios tiene su retribución. Entonces, fuimos pecadores, pecado como tal, continuamente, nos arrepentimos, nos convertimos al Señor y seguimos la santidad progresiva. Pero ¿qué pasa? También tenemos que dar cuenta por nuestros pecados que hicimos al estar apartados de Dios. Buena pregunta. Buena pregunta. Porque todo pecado, lo que dice es que tiene la retribución. ¿Ya? ¿Alguien me quiere salvar? Del momento que él se convierte en la persona cristiana y del momento que es cristiano, de ahí para adelante los pecados son, porque el cristiano tiene que saber cuál es el pecado y no. Pero lo para atrás, lo que yo me quedé antes de conocer al Señor, no se recuerda nunca más. O sea, él lo perdonó y lo perdonó. ¿Y qué pasa con los pecados del presente entonces? ¿Se acuerda entonces Dios de eso? No saca en cara esos pecados. No me acuerdo dónde está, dice que él se olvida de nuestros pecados. En realidad, si entendemos que Dios es soberano y Él, a pesar de nuestros pecados, como dice Romanos 5:8, entendiendo de lo que somos, sabiendo que somos pecadores, Cristo igual murió por nosotros, Él sabía que íbamos a seguir pecando. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es suficiente para todos los pecados que nosotros cometemos y vamos a cometer. Entonces, esos pecados que fueron, si nosotros seguimos cometiendo, Cristo ya los pagó en la cruz. Ahora, eso no es licencia para que sigamos pecando, sino que es que en ese sentido nuestros ojos son abiertos y entendemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Sin embargo, Cristo ya pagó en la cruz todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, por eso es que nosotros somos aptos para estar ante el Padre. De lo contrario, si pagó el pecado de atrás, no tendríamos capacidad para nosotros aguantar ese concepto de santo. No podríamos presentarlo ante Dios.
Bien. ¿Cómo les puedo responder ante esto? Bíblicamente, y esta es mi apreciación, el pecado tiene dos componentes, ¿ya? Uno que nosotros podríamos denominar como el acto y por otro lado la consecuencia. ¿Se acuerdan cuando Dios en el huerto del Edén le dice a Adán y Eva que cuando coman del fruto ciertamente morirán? Pero no murieron, siguieron con vida. ¿Cómo entendemos eso? Era una muerte espiritual, no una muerte física. ¿Ya? La muerte física igual entró. De hecho, los que están leyendo Génesis se dieron cuenta de eso. Y murió. Yo creo que el hombre al ser hecho de la tierra siempre fue mortal. Lo que pasa es que el huerto tenía el fruto de la vida que podían comer. Por eso que después lo saca del huerto y no los deja entrar al árbol del fruto de la vida. Ya. En primer lugar, el acto de pecar, y lo vemos en el huerto del Edén, implica la separación de Dios o ir contra la voluntad de Dios. Cuando tú pecas, eso es lo que tú estás haciendo. Y eso también va relacionado con la muerte eterna, de recibir la condenación de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, ellos en primer lugar se separan de Dios, mueren espiritualmente, y al final la muerte en sí, o la desconexión de Dios, en realidad produce esta idea de la muerte eterna y el juicio, ¿ya? Ahora bien, también vemos que el pecado o el acto de pecar tiene consecuencias, ¿ya? Lo voy a colocar en plural. ¿Cuáles son esas consecuencias? Lo que podríamos denominar como castigo temporal. Los actos pecaminosos tienen sus castigos temporales. Cuando Adán y Eva pecan, tienen su castigo espiritual, por decirlo de alguna forma, de morir eternamente, de merecer la ira eterna, pero también tienen castigos temporales, ¿como cuáles? El dolor, la tierra, esta idea de enseñorearse también son consecuencias o castigos temporales del pecado. Ambos son serios, problemas serios para el ser humano. El tema es que esto define el estado del corazón del hombre. ¿Qué es lo que yo pienso? Y aquí vamos construyéndolo. Cuando uno llega a la fe, cuando uno cree en Cristo, lo que nosotros conocemos como el acto de pecar o esos pecados puntuales que implican la separación de Dios y merecer la muerte eterna son pagados por Cristo, esos están cubiertos por Cristo, ya sea pasados, presentes o futuros. Todos tus pecados son cubiertos por Cristo. Sin embargo, y aquí yo veo el pero, que creo que el apóstol Pablo igual lo desarrolla bien, nuestros pecados, que si bien es cierto están pagados, que nuestra deuda está saldada con Dios, a nosotros nos queda sufrir o vivir las consecuencias temporales de esos pecados. Pero no es que Dios nos esté castigando, por decirlo de alguna forma, o que nos esté echando en cara ese pecado, sino que en realidad es como lo que nosotros conocemos en física como acción y reacción, o causa y consecuencia. Si tú pecas, te va a pasar algo. Si tú manejas a exceso de velocidad en la carretera, si vas a 140, 150, 180, ¿qué es lo probable que te va a pasar? Que choques, te mueras, o bien que te saquen un parte, que tú vivas la consecuencia temporal de eso. Con la vida cristiana yo pienso que ocurre lo mismo. Tus pecados son pagados por Cristo. Dios no te los saca en cara, Dios no te los cobra, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, tú sigues viviendo las consecuencias del pecado. En primer lugar, de forma corporal, ya que sufres la muerte, la enfermedad y todos los problemas asociados al pecado, pero también tú sufres los castigos temporales, por decirlo de alguna forma, o las consecuencias temporales del pecado. Pero no tiene que ver con que Dios te esté cobrando o enjuiciando de algo.
Porque si tú estás en Cristo, esos pecados ya fueron cubiertos por Él. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Bien. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, hay muchos casos en la Biblia, pero por ejemplo, el apóstol Pablo tenía fe en Cristo, sin embargo, él seguía sufriendo las consecuencias de el pecado en su cuerpo, en su ser. Cuando él dice que quiero hacer las cosas que en realidad no debería hacer, ¿se acuerdan? ¿No? O la dijeron en la carne. Él siente esas consecuencias también de la naturaleza caída del ser humano. ¿Ya? Pero no es que Dios nos esté cobrando los pecados, ¿ya? Porque eso también a veces causaba miedo en las personas, porque pensaban que tú llegabas a la fe, tú te convertías, y de ahí para atrás todos tus pecados fueron pagados. Pero ahora de aquí para adelante tienes que cuidar tu salvación. Porque el Señor te puede cobrar eso. Entonces, no, todos nuestros pecados son cubiertos en Cristo. ¿Qué pasa con los inconversos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué pasa con los inconversos? ¿Cómo entendemos esta lógica en los inconversos? Ellos no han sido perdonados. ¿Ya? Siguen muertos espiritualmente. Ellos tienen una deuda con Dios. Y esa deuda la van a pagar, obviamente con justicia estoy hablando, en el juicio del Señor, en el tribunal de Cristo, o cuando el Señor venga, el juicio final. Sin embargo, también ahora pueden estar viviendo ellos las consecuencias de sus pecados, ¿ya? Pero si ellos están sufriendo o están viviendo las consecuencias de pecados, eso no se compara con lo que les espera, ¿ya? Y eso suena trágico, pero así es el mensaje del Evangelio, y por eso es la urgencia de predicar, porque en eso estamos librando también a personas de la muerte eterna. ¿Sí? Yo tengo como una pregunta, no sé si tan pronto, pero volviendo al punto del hermano, porque creo que hay una crítica muy frecuente y se construye una mentira en cuanto a la teología reformada en esto de salvo siempre salvo. Entonces muchas veces se cree que nosotros creemos en que desde el momento en que tú creíste, alcanzaste salvación, todos tus pecados son perdonables y de ahora en adelante tú puedes pecar, total Dios ya cubrió sus pecados. Pero creo que también es importante recordar que nosotros como nuevas criaturas, primero estamos llamados a no pecar, como el Señor le dijo a la mujer, no pequen más, pero también a arrepentirnos de nuestros pecados, y eso es señal de la obra de Dios en nosotros. O sea, no porque el Señor me perdonó, yo de ahora en adelante nunca más voy a ir en arrepentimiento al Señor. Y creo que eso es lo que dice Juan en la primera de Juan, capítulo 1, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después el capítulo 2, del versículo 1 al 6, explica de que el que está en Él anda como Él anduvo. O sea, Exactamente. si nosotros pecamos, o sea, primero Él ya nos libertó del pecado, no somos esclavos del pecado, obviamente que queda en nosotros un remanente, pero vamos luchando con eso y el Señor nos convence y vamos en arrepentimiento a Él. Y por cierto, el Señor ya pagó esa deuda, pero es necesario que nosotros sigamos arrepintiéndonos y no vivir una vida así como, no, si el Señor ya pagó, entonces Claro. yo para qué voy a pedir perdón, para qué voy a... Sí, eso es una crítica y creo que también con justa razón, sobre todo al mundo presbiteriano, de que no se ha entendido bien lo que es la nueva posición en Cristo, ¿ya? A mí me pasó, yo cuando llegué al mundo presbiteriano, siendo pentecostal, ahí van a entender un poquito la lógica, me di cuenta que los jóvenes presbiterianos eran bien mundanos, porque mal entendían eso, no lo enseñaban bien. Creo yo que el Señor ha ido corrigiendo eso, pero tiene que ver con esa nueva identidad, de que tú eres nueva criatura. Por lo tanto, el estar reconciliado con Dios, el que haya pagado tus pecados, no es una libertad para ir a pecar, sino por el contrario es una motivación para vivir una vida que agrada al Señor. Y esa es la diferencia. ¿Alguien acá? Y después Ramiro y cerramos, ¿ya? Pienso de forma personal, pero realmente cuando uno se convierte o criatura nueva era al arrepentirse, acceder al Señor, el Espíritu Santo es el que trabaja en uno. Entonces, quizás realmente en la primera ocasión donde la persona sigue pecando y le da exactamente lo mismo, no
No está esto en realidad. O sea, esto no fue solucionado. No, para nada, porque si no el Espíritu Santo se incomodaría. Pues, si lo que a uno le incomoda no es la carne, es el Espíritu. Y para que el Espíritu Santo esté dentro de uno tiene que haber una conversión verdadera. Exactamente. Sí, sí. Hermano Ramiro. Sí, no quería agregar lo que dice mi hermana. La salvación es una sola cuando el Señor llama salva. O sea, eso está claro. El problema es que bíblicamente tenemos dos historias. En el Antiguo Testamento, decir, y también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento con David, cuando David peca y el profeta le hace ver que pecó. Ahí hubo un arrepentimiento después tenemos este hermano de la iglesia que estaba con la esposa de su papá, de su padre. En Corintios, ¿no? En Corintios, en el cual Pablo lo deja claro que por no haber aceptado aceptado lo que él, el mandato que le estaban dando, lo sacó de la iglesia y le dijo que se lo entregaran a Satanás para que lo destruyera a fin de que no se perdiera su alma. ¿Cierto? Sí. Entonces, claro, lo entiendo ahora con lo que dice usted del castigo temporal. La ayunté entonces. ¿Ah? La ayunté entonces en la explicación. No, es que a eso quería llegar, que generalmente muchas veces dice chuta, o puede que el pecado lo esté pagando acá. No, eso no. El pecado lo esté pagando acá porque los pecados que hace el pecador y después se convierte, las consecuencias siguen hacia adelante. Exacto. Siguen las consecuencias por la justicia de Dios. Entonces, Pero fue pagado en Cristo, o sea, es pagado en claro, Cristo, sí. la muerte, el pago de Cristo está en que no pierde el alma. Claro, está reconciliado con Dios. Y eso le pasa a Pablo también, porque Pablo fue sentenciado por nuestro Señor, cuando le dijo, instrumento mío será, y él va a saber lo que tiene que pagar por mi nombre. Y Pablo sabemos todo lo que pagó. Sí. Lo apalearon muchas veces, lo azotaron muchas veces, lo apedrearon muchas veces, lo dejaron como muerto. Entonces, claro, trae consecuencias. No es que tú quedes ahí, te conviertas y no debes tener en esta vida alguna consecuencia. Claro. Sí, y eso también es parte, y de hecho creo que en teología sistemática se habla de eso, de que Dios permite la presencia de las consecuencias del pecado a fin de guiarnos en santidad también, para que añoremos su restauración final. Ya. Cortito para cerrar. Que una cosa es el pecado y otra es la consecuencia, como dice, el pecado es la ofensa a Dios, y por eso es que no hay pecado más grande o más pequeño, porque toda ofensa a Dios, la gravedad es ofender a Dios, ese es el pecado. Ahora, la consecuencia es la que va a tener un tamaño mayor o menor, y que a veces nosotros creemos que la consecuencia es lo mismo que el pecado, y a veces decimos hay pecado más grande o hay pecado más pequeño porque decimos Tiene menos repercusión que otro. claro, porque en el fondo la consecuencia del pecado es lo que va a cambiar de dimensión, de tamaño, de impacto, pero el pecado es lo mismo porque es ofender a Dios. Eso es lo terrible, es que estamos ofendiendo al santo. Entonces, Sí, efectivamente, hermano. Así que esa es la distinción, ¿ya? Pero para que nos quedemos con la idea bien clara, todo pecado, si tú estás en Cristo, todo pecado pasado, presente y futuro, fue pagado por Él, ¿ya? Vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase y con eso terminamos. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos has permitido conversar, aprender, discutir, Señor, y te pedimos que tú sigas reafirmando nuestra fe a fin de poder cada día ser más como tú, Señor. Te pedimos tu bendición para que podamos, Señor, seguir aprendiendo, seguir moldeando nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de adorarte, Señor, de vivir, a fin de que podamos, Señor, glorificarte, entendiendo de que todas las cosas son para tu gloria, Señor. Te pedimos tu bendición, tu compañía, en los méritos de Cristo oramos. Amén.